Ya, pero me ya apareció. estamos en vivo, sí. Vale, listo. Va. Bueno, buenas noches a cada uno de los pensadores que hoy está conectado. Bienvenidos sean todos a este conversatorio con el pastor Darío López sobre el rostro del pentecostalismo latinoamericano. Esperemos que ya todos estén listos para este interesante diálogo donde queremos aprender, mirar otras perspectivas sobre el pentecostalismo, y sé que muchos también están a la expectativa de lo que hoy el pastor nos va a mostrar. Gracias a cada uno de los que se están conectando. Eh, Vamos a esperar unos cuantos minuticos más para tener un poco más de audiencia. Somos Pensando en Lengua, somos una comunidad de jóvenes que quieren dialogar sobre pentecostalismo, pero también sobre otras perspectivas teológicas, tradiciones teológicas. Queremos estrechar los lazos de hermandad, y esa ha sido nuestra intención desde que iniciamos, ¿no? Sabemos que acá en redes hay mucha algarabía sobre estos temas teológicos, pero nosotros queremos traer una propuesta diferente, dialogante, como lo fue también hace un par de semanas sobre el diálogo de molinismo y todo este asunto de la soteriología. Pero hoy nos vamos a dedicar más a nuestro propósito como página, que es hablar sobre el pentecostalismo. Y para eso tenemos al doctor Darío López desde Lima, Perú. Él nos está compartiendo, nos va a compartir sobre el rostro del pentecostalismo latinoamericano. Y déjeme mencionarle algunas cosas del pastor Darío López. Él obtuvo su doctorado en Oxford Center for Mission Studies. Fue presidente del Concilio Nacional Evangélico de Perú en varios periodos, es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana también. Eh, Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana, es pastor de la Iglesia Monte Sinaí en Villa María del Triunfo en Lima, pertenece también a la Iglesia de Dios en Perú. Y bueno, eso me une un poco más con él, porque ya que yo también hago parte de la Iglesia de Dios, la denominación pentecostal de Cleveland, que tiene una fuerte influencia también acá en Latinoamérica. Pastor Darío, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, muy amables por la generosa invitación. Estamos a su disposición. Así es. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Pensamos que iba a ser imposible, pero fue lo más fácil, la verdad. Nosotros le hicimos la invitación y él inmediatamente estuvo con mucho gusto aceptando esta invitación. También está con nosotros uno de los editores de la página que está más frecuente acá, que es Manuel Chacón. También está desde Colombia. Yo estoy desde Yopal, él está un poco más cerca de Bogotá. Manuel, eh, preséntate, saluda a la comunidad de Pensando en Lenguas en esta noche. Vale, muchas gracias. Un saludo pues para ti, Luis, para el pastor Darío y para toda la comunidad que se une, todos los que estamos queriendo aprender un montón. Hay mucha expectativa alrededor pues de este live. Y bueno, estamos para eso. Pensando en lenguas, viene del libro del filósofo cristiano James Smith, con su libro en inglés acerca de los pentecostales manifiestos, y es una propuesta para dialogar acerca del pentecostalismo con un poco más de rigor que solo los memes que se ven, las imágenes chistosas, y qué mejor que el pastor Darío hoy esté aquí. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas y vamos a ver entonces pues lo que podamos dialogar esta noche. Yo quisiera preguntarle pues al pastor que él mismo nos hiciera su presentación personal y cuál es su relación con el pentecostalismo. Yo sé que ya Luis lo dijo, pero a veces hay algo más de adentro que tenemos los pentecostales que queremos decir. Entonces, pastor, por favor. Buenas noches. Darío López Rodríguez. Soy
miembro de la Iglesia de Dios hace 45 años, que hice profesión de fe cuando cursaba el primer año de la universidad. Estudié ingeniería de pesca como primera profesión y actualmente soy pastor en la iglesia en la que me convertí. O sea, soy pastor hace ya 30 años de esa congregación. No es una congregación inmensa, es una congregación pequeña, pero es la comunidad de fe en la que sirvo al Señor. Así que siempre he sido pentecostal, aunque he tenido relaciones muy amplias con el universo evangélico muy distinto, heterogéneo en el Perú y en América Latina. Sin embargo, jamás perdí mi pertenencia y mi identidad pentecostal. Más bien, se enriqueció en la relación con los otros sectores de la familia evangélica o de la familia protestante. O sea, no, para mí eso no ha sido ningún problema, ¿no? Y además, quizás porque todos los estudios en teología que hice, los hice en seminarios interdenominacionales. O sea, nunca estudié en algo vinculado a mi denominación y eso quizás me ha permitido tener un abanico más amplio de comprensión de todo lo que significa la fe evangélica en América Latina. Vale, muchas gracias. De paso, pues le cuento a todos que bueno, ¿cómo lo digo? El pastor Darío, hay algo que se llama cuando uno llega pues a una madurez en la fe y ha trasegado, y es que algunas veces nos olvidamos de las bases, de la gente que nos conoce. El pastor Darío muy gentilmente ha accedido a hablar con nosotros y estoy muy impactado porque somos jóvenes y una voz de tanta experiencia nos quiere hablar a nosotros los jóvenes pentecostales para conocer quiénes somos, porque a veces eso se pierde, se diluye esa identidad, y también para conocer a otros en este camino. En este camino entonces, pastor, para su merced, como decimos acá en Colombia, ¿qué es el pentecostalismo? ¿Cómo podríamos, sí, para usted, cómo definir el pentecostalismo? ¿Qué es eso? Si utilizo una expresión que a mí me encanta bastante de don Samuel Escobar, que ser evangélico es una forma especial de ser protestante, yo diría que ser pentecostal es una forma especial de ser evangélico. O sea, somos evangélicos, pero con un sabor, un aroma específico, un poco distinto. Y no solamente porque creemos en la actualidad de la obra del Espíritu, sino porque nuestra cristología o nuestra comprensión de Cristo está muy vinculada con los sectores sociales vulnerables. Y además porque nuestra eclesiología siempre fue una eclesiología horizontal, popular, y nuestro culto siempre fue un culto con ese sabor típico de una fiesta del pueblo. ¿Ya? Esas son características que a mí me parecen peculiares de lo pentecostal. No solamente es hablar en lenguas o cantar, sino es vida que se vive a partir del pueblo, pero en comunión con el Espíritu. Es una fiesta permanente en la que uno sabe y siente y presiente y evoca que Dios camina con uno en la cotidianidad de todas nuestras relaciones. Es lo que se dice, ¿no? Que el pentecostal sabe que Dios peregrina a su lado y que el pentecostal cada día siempre tiene una historia distinta que contar. O sea, no vive del ayer, vive del hoy. Así es, qué belleza, diría Jorge. Qué bueno esto del andar y del espíritu. Y sabemos entonces que los movimientos pentecostales han privilegiado unas lecturas bíblicas, ¿cierto? Hay unas lecturas bíblicas y el pastor Darío ha tenido comentarios a estas lecturas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son las lecturas bíblicas pentecostales preferidas y por qué? Se afirma que es el libro de los Hechos, pero del libro de los Hechos, particularmente el capítulo 2, que a partir de ahí se expresa la teología y la espiritualidad pentecostal. Lo que a mí me parece es que el problema del pentecostal promedio es que se ha quedado
en los primeros 14 versículos del capítulo 2, es decir, en el evento del descenso del Espíritu en el día de Pentecostés. Y no ha comprendido o le cuesta comprender que Hechos 2 es un relato correlativo, o sea, no es un relato que se para en cierto momento. Entonces, cuando yo leo Hechos 2, lo leo de esta manera, ¿no? La primera parte es el relato del descenso del Espíritu el día de Pentecostés. La segunda parte, el sermón de Pedro, es la explicación teológica de ese evento. Eso va a aquellos que nos critican que el pentecostal vive de la experiencia. Yo digo, no, Pedro explica la experiencia no con la experiencia, sino a partir de una comprensión de pasajes del Antiguo Testamento, Salmos y Joel. Y la tercera parte del relato, que es uno, es la comunidad pentecostal. O sea, ¿qué significa ser una comunidad pentecostal? A mí me parece que el gran error del pentecostal es haberse quedado en la primera parte. Uno diría, la primera parte es un relato bien pentecostal, la segunda es un relato bien presbiteriano, y la tercera es un relato bien menonita. Hay que juntar las tres. Y entonces el pentecostal tiene que entender que una cosa es el evento, otra cosa, pero que está amarrada, es la explicación del evento y luego la vivencia del evento. Y ahí es donde los pentecostales hemos perdido bastante cuando nos hemos quedado solamente en la primera parte. Y hemos tenido problemas para articular teológicamente nuestra comprensión de qué significa ser pentecostal. Y hemos tenido también problemas para vivir toda la vida del Espíritu, y no solamente una dimensión o unas cuantas dimensiones. Cuando uno lee la última parte del relato que empieza en el versículo 41-42, se da cuenta rápidamente de que es un conjunto de prácticas que explican o que dan cuenta qué significa ser una comunidad pentecostal en cualquier contexto. Así es como leo yo Hechos, pero es el libro de los Hechos. Ni siquiera es el Evangelio de Lucas, sino es... y de hecho, ni siquiera es todo Hechos, es Hechos 2, en donde más nos hemos concentrado, ya, claro, aparte de 1 Corintios, ¿no? Sí, no. Magnífico esto de que el pentecostalismo es más que solo una experiencia de hablar en lenguas. Hay más, una explicación, debemos expandir esas lecturas, y es la invitación pues de esta noche. Ahora, haciendo una pregunta más específica, sabiendo que también todas las confesiones de fe, las iglesias tienen también sus lecturas bíblicas, pero esto hace también parte mucho de su práctica. Actualmente se ha tratado de decir qué es el pentecostalismo, ¿cierto? Por allá hay un debate sobre el pentecostalismo global y todas estas cosas, pero lo que yo me quiero enfocar, y lo que es el enfoque, el centro de esta invitación es: ¿existe como tal un pentecostalismo latinoamericano que se distingue de otros pentecostalismos? Si es que es así, o realmente esto es muy uniforme, o es más bien que sí hay un pentecostalismo de esta tierra. Hay un movimiento pentecostal que ya es un sujeto colectivo reconocido, pero que sin embargo tiene diversas expresiones, que no es uniforme. Ni siquiera en una denominación uno podría decir que hay una sola expresión. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, las Asambleas de Dios en Colombia puede ser una denominación, pero en su interior lo más probable es que subsistan y se interrelacionen diversos rostros. No es lo mismo una iglesia urbana grande que una iglesia en el mundo rural. Y tampoco su comprensión que tienen de la acción de Dios y de la acción del Espíritu de manera particular no necesariamente es la misma. O sea, para mí hay un sujeto histórico reconocible que se llama pentecostalismo, pero que en cada contexto tiene una expresión muy distinta. Lo que sí afirmaría es que la inmensa mayoría de los pentecostales, cualquiera sea el rostro que tengan, mayormente son pentecostales que no están haciendo un buen ejercicio de su ciudadanía. O sea, que son apáticos
o indiferentes en relación a lo que pasa en el mundo en el cual se encuentra. Y esa es una falta grave para nosotros. Ahora, uno podría decir, la Iglesia de Dios, que representa más el ala wesleyana del pentecostalismo, estaría en mejores condiciones de hacer eso, pero ni siquiera eso hace, porque tengo la impresión que ni siquiera sabe que tiene un trasfondo wesleyano. Y ahí también es una pérdida lamentable, bastante lamentable. Entonces, en síntesis, ¿no? O sea, hay un sujeto histórico constatable que uno puede reconocer como pentecostalismo, así como uno puede reconocer un sujeto histórico llamado presbiterianismo. Sin embargo, este sujeto histórico en cada contexto adquiere características propias y muy distintas, incluso al interior de una identidad denominacional pueden subsistir diferentes corrientes. Entiendo. Sí, precisamente eso es lo que nos hemos dado cuenta. Aquí en la página tuvimos una charla sobre el trasfondo wesleyano del pentecostalismo y la mayoría no teníamos ni idea de esto. Entonces hay una riqueza que no entendemos y que realmente debemos aprender. La pregunta siguiente tiene que ver mucho con si hay un pentecostalismo latinoamericano que no es uniforme, tiene distintos rostros, debe tener representantes de alguna manera. Por ejemplo, pongo un ejemplo, un escritor, ¿cierto que sí? ¿Cómo podríamos nosotros conocer el pentecostalismo latinoamericano? Podría ser a través de algunas características o a través de algunos escritores que hayan escrito sobre esto. ¿A quiénes nos recomendaría? Lo más que podría decir es que las personas que escriben, como es mi caso, lo que hacemos Sí, es tratar de explicar la experiencia. Pero si ustedes quisieran saber qué es el pentecostal, escuchen la oración de los hermanos sencillos de la iglesia. Escuchen el testimonio de los hermanos sencillos de la iglesia. Escuchen los cantos forjados o fraguados en la vivencia cotidiana de los hermanos de la iglesia. Ahí está la teología pentecostal. No está en las bibliotecas, ni tampoco en lo que nosotros escribimos. Lo más que hacemos es tratar de explicar quiénes somos, pero a partir de la realidad en la cual estamos situados. Pero la riqueza pentecostal está en el culto. Yo diría, pero lamentablemente el culto pentecostal está dejando de ser lo que era, porque por la influencia neopentecostal la liturgia se ha transformado de tal manera que se ha dejado la esencia de lo que era el culto pentecostal. Ya no es participativo, ya no es espontáneo, ya no es festivo. Y si es festivo, es controlado. Ya no hay la espontaneidad que había antes, de que cualquiera puede decir, pastor, tengo un testimonio, pastor, tengo un canto especial. No, ahora todo está mecanizado, todo está dirigido por los expertos. Entonces, se está perdiendo la riqueza, pero para mí siempre el culto fue la expresión más rica, más viva de lo que es el pentecostal. Ahí está la teología. Y la teología pentecostal está en la oración de los hermanos. Por ejemplo, a muchas cosas yo me he atrevido, pero nunca me he atrevido, y creo que tampoco lo haré, de grabar algún momento de oración. Porque es una belleza teológica lo que uno escucha ahí. Lo que una vez me dijo un amigo de Puerto Rico que estaba escribiendo su tesis doctoral sobre la inmanencia y la trascendencia de Dios en el culto pentecostal. Él decía esto, ¿no? El pentecostal en el culto simultáneamente dice, ven Señor Jesús, y a la vez dice, Señor Jesús, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿está o no está? Está y no está. O sea, el pentecostal, aunque no lo articula teológicamente, sin embargo, asume que Dios está y no está. Así que no puede controlarlo porque Dios es soberano, pero está. Pero a la vez también reclama su presencia. A mí me parece que ahí está en la riqueza. O sea, los libros uno los puede recomendar, pero es mejor
asumir la experiencia, vivir la experiencia y hacer el intento de explicar esa experiencia. Wow, genial. Eso es mucho. Entendiendo esto, hay una característica que yo quisiera que comentáramos, y es que hay una, por lo que dices de la ciudadanía, el pentecostal, algunos sectores pentecostales han querido incursionar en la política, o no sé si está bien decirlo así, y ha llegado a tener como una unidad política, por decirlo así, ser un objetivo político para las personas que se lanzan a estas carreras. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué un movimiento latinoamericano que se da entre los pobres, que se da entre la gente socialmente vulnerable, por qué ahora ha tenido estas connotaciones, o si más bien es el neopentecostalismo? ¿Cuál sería tu explicación de este fenómeno en Latinoamérica específicamente? No, yo creo que es más el neopentecostalismo aliado con otros sectores, ¿no? Y las otras iglesias, entre las pentecostales, son más bien el furgón de cola. No son los que están, son la tropa. El Estado Mayor son los otros. Entonces, pero es tropa que está siendo maniobrada con un fin político. Lo que sí yo creo es que en el ejercicio de nuestra ciudadanía, el creyente que tiene vocación para la política como un campo de misión debería estar, pero no la iglesia institucionalmente, y ni siquiera de manera institucional la iglesia debería apoyar a ninguna candidatura. Cada quien debería ganarse el derecho y el espacio de ser candidato por sus méritos, no porque utiliza a la iglesia como una despensa electoral, sino porque uno tiene un peregrinaje político que hace que tenga el derecho de ser nominado como candidato por el movimiento político o el partido político al cual pertenezca. A mí me parece que es un error muy grande convertir a las iglesias en locales partidarios y a los púlpitos en espacios de propaganda política partidaria. Creo que eso jamás debería hacerse, ¿no? Pero que sí es claro es que en toda América Latina el movimiento evangélico en general ha irrumpido en la plaza pública, pero con un discurso antidemocrático y muy pensado en una teocracia, que es más una copia del constantinismo católico romano. Y yo creo que eso no debe ser así. Los evangélicos y los pentecostales, entre ellos, tenemos que aprender a vivir en democracia. Y vivir en democracia significa diálogo, tolerancia y respeto por el que tiene una opinión distinta a la nuestra y una forma de vida también distinta a la nuestra. Y además porque el evangelio, si bien es cierto es una verdad pública, el evangelio se expone, no se impone. O sea, no, jamás deberíamos pensar que de arriba abajo debemos obligar al Estado a que aplique nuestras convicciones religiosas sobre todo. Eso no me parece que debe ser así. Uno está en el derecho de defender sus convicciones, pero no de imponerlas a otros. Y ahí me parece que es un camino largo todavía el que nos espera a los pentecostales de una comprensión de la democracia, de la ciudadanía, del ejercicio ciudadano y de la vocación política o de la vocación social. Que las hay, las hay. Lo que no está pasando es que los pastores no estamos comprendiendo que también debemos desarrollar una pastoral para aquellos que están ya hace rato en la vida pública, y que también los centros de formación pastoral deberían tener cursos que ayuden a que los pastores puedan entender qué es lo que significa la iglesia como actor social y político, porque lo es. Así, digamos que no somos actores sociales y políticos, no solo actores religiosos. Así es, tremendo esto. Voy a leer un comentario que nos dejan, no sé si lo pueda colocar o está muy largo. Ahí está. Dice, hace poco me enteré que Levi Petrus, fundador de la Iglesia Pentecostal Sueca, fue muy activo en lo político. Estuvo acá en Chile en los años 60, siendo muy cercano a la democracia cristiana.
¿Qué opina de este cruce entre pentecostalismo y política? Saludos, pastor. Dios lo guarde. Parece No sé que si es es el mismo que estábamos. un hermano de Chile. Sí, Parece, señor. ¿no? Sí, Bueno, señor. dígale al hermano de Chile que investigue el papel de los pentecostales en el golpe de Estado de Pinochet y cómo dieron la bienvenida como el Salvador de Chile. O sea, que el pentecostal y como el evangélico, que históricamente se definía como apolítico y contrario a la política, cuando le convenía, apoyaba regímenes militares opresivos civiles o militares. O sea que hace rato que el factor religioso estuvo mezclado con lo político, sino que no sabemos reconocerlo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, la mayoría evangélica de pastores dice que somos apolíticos contra la política, pero ¿qué eran? Anticuménicos, comunistas y pro-sionistas. ¿Y eso no era política? Claro que era política, pero disfrazada de religión. Y a mí me parece que hay una manera sana y hay una manera no sana de entrar a ese mundo. Lo mejor sería seguir el consejo muy sabio de don José Miguel Bonino, que dijo, la mejor manera en que los evangélicos pueden participar en la vida política es comenzando por insertarse en los movimientos sociales. Allí pueden aprender las prácticas políticas que les pueden ayudar luego para entrar a las ligas mayores de la vida política. Y a mí me parece que la riqueza está por ese lado, por la vinculación con la sociedad civil. A partir de ahí uno puede hacer, pero que los pentecostales y otros evangélicos están en la política, hace rato que lo están, sino que no quieren reconocerlo, ¿no? Que es algo muy, muy diferente. Bien, bien, listo. En cuanto a lo que hemos dicho, tratando de hacer una pregunta ya más improvisada, hemos visto que la experiencia se quiere controlar. Se quiere controlar todos estos aspectos de culto que el pastor nos menciona, y aparte de eso también algunas denominaciones neopentecostales que hemos nombrado y otras que se le suman a controlar pues este pueblo que es pentecostal. Entonces, ¿cómo sería una pentecostalidad libre en el espíritu con todas sus implicaciones? No logro entender cuál Ok. es la pregunta precisa. Como tal, es que digamos que en la iglesia se quiere controlar el culto, ¿cierto? Ajá. Y también a los hermanos, por decirlo así, en el área política. ¿Cómo hacer para que los hermanos vivan su pentecostalidad de una manera libre? ¿Cuáles podrían ser las características realmente de una pentecostalidad espontánea, libre? No sé si me hago entender. Que se Por da ejemplo, y que no es controlada por los que mandan, dirigen. esa es la pretensión, de que pueden controlar políticamente y socialmente, así como controlan religiosamente o teológicamente. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, las encuestas y finalmente los resultados de las elecciones en otros países, lo que descubre es que no siempre los miembros de las iglesias siguen la opinión política de sus líderes como si siguen su opinión religiosa. Por ejemplo, supongo que si ustedes examinan en Colombia, podrán notar si hubo un candidato de la Asamblea de Dios, no toda la Asamblea de Dios votó por él o por ella. Así En es. el Perú es igual y en otros países es igual. O sea, es un sueño del liderazgo pentecostal pretender que puede controlar y manipular como si fuera un rebaño amansado a los miembros de la iglesia. Es mejor comprender que en asuntos de opinión política, de preferencia partidaria, de militancia política, existe más una heterogeneidad que algo homogéneo. Y hay que saber reconocer eso, ¿no? Que el derecho que cada uno tiene de pensar y también de ejercer su ciudadanía no puede ser controlado por la religión. Ese es un derecho inherente que uno tiene, ¿no? Y los pastores jamás deberíamos pretender que nuestra opinión política debe ser seguida así a pie juntillas o con la boca cerrada por todos los miembros. Ocurre, sí, eso sí ocurre en estas iglesias que son bastante autoritarias. En el Perú las hay, imagino que en Colombia y en otros países también las hay.
pero no es la inmensa Claro. mayoría, no es, ¿no? O sea, yo creo que mmm, no debería hacerse, y si lo están haciendo, además de equivocados, van a poder darse cuenta que eso no lo van a lograr, porque los miembros de la iglesia también usan el cerebro, no solo el corazón. Así es. Bien, hay otro comentario por acá que me gustaría leer eh, y vamos a colocarlo aquí en la pantalla para que lo pueda ver también el pastor. Dice, ok, es que me sacó me sacó la aplicación, no sé por qué. ¿Me escucha, pastor? Sí. Sí, ya, ya leí. Cuando he escuchado esa, quizás comienzo con una experiencia, ¿no? Hace muchos Ujú. años escuchaba a mis amigos no pentecostales decir lo siguiente: el pentecostal no piensa, el pentecostal no piensa. Bueno, cansado de escuchar eso, y muy bien, no pensamos. A partir de ahí es que comencé a escribir. Y recuerdo en una ocasión, en la presentación de uno de mis libros, uno de los amigos decía, bueno, nuevamente haciendo mención al tema, ¿no? Y el problema es que cuando yo salí al frente dije, mira, ¿no te has dado cuenta que los tres que estamos acá sentados en la plataforma, los tres somos pentecostales y sí pensamos? O sea, sí pensamos. El problema es que no lo hacemos de la misma manera que lo hacen otros. Y además, por ejemplo, nuestra manera de aproximarnos a la lectura de la Biblia no necesariamente es igual a la de otros. Y por ejemplo, cuando algunos han rebatido o quieren rebatir el hecho de que el pentecostal se basa en hechos, dicen, no, pero hechos mayormente es un libro no didáctico. Y digo, bueno, pues, Ujú. ¿y desde qué punto de vista hermenéutico este pasaje para ti es didáctico y este no? Es narrativo. ¿Y de qué punto hermenéutico uno puede decir que de la narrativa se puede hacer teología? Todo depende, pues, de dónde tú estés parado. O sea, los pentecostales tenemos que saber articular una defensa apropiada y honesta y justa de nuestra manera de acercarnos a la palabra de Dios, de comprenderla y también de explicarla y de aplicarla y de vivirla. Entonces, no me parece justa esa crítica, pues igual también uno podría criticar de ellos. Estoy recordando, hace años me invitaron a un evento de la Iglesia Metodista en el Perú, y yo empecé diciendo lo siguiente, ¿no? Ustedes nos han dado cuenta que siendo los metodistas nuestros abuelos espirituales, nosotros que somos sus nietos, hemos crecido más que ustedes. ¿Por qué será? Entonces, se dan cuenta, la crítica era mordaz. Yo reconozco mi raíz metodista, pero a la vez también reconozco mi sabor pentecostal. Sé que bebo de la fuente metodista, pero a la vez también sé que tengo una comprensión un poco distinta de lo que significa la vida consagrada. Y ahí me parece que los pentecostales tenemos que recuperar la idea wesleyana de la santidad social, juntamente con otras cosas más. No me parece a mí que se siga afirmando que el pentecostal no hace teología o no reflexiona teológicamente. Lo hacemos de una manera distinta a la de otros, pero no es que no utilicemos los instrumentos que cualquier académico puede utilizar también cuando se trata de hacer teología. Lo hacemos, pero a nuestra manera. Así es. Así es. Voy a leer otra de las preguntas y después seguimos con los comentarios que están muy interesantes. Desde Chile, si pueden colocar sus países. Chile, Colombia, he visto por ahí. Y en México, algunos. Entonces, gracias por acompañarnos, por acompañar al pastor, que evidentemente estamos aquí, es porque él... Vamos a entrar en una sección de verdadero o falso. Y en esta sección es la mayoría de caricaturas que a veces en la argumentación se hace, esos muñecos de paja, hablando acerca de cualquier cosa, hay eso. Pero en cuanto al pentecostalismo, pues encontramos estos. Y esta es la pregunta de verdadero o falso, la primera. ¿Es verdad que el pentecostalismo es un movimiento que hace énfasis en el dinero con temas como pactar, sembrar, para enriquecer a sus líderes? Sí, verdadero o falso.
y por qué? No, esa es otra expresión que se llama neopentecostalismo o movimiento carismático. No es pentecostalismo. Muy Ahora, que bien, hay algunos, probablemente sí, pero no es expresión nuestra. así es. Segunda, ¿es el pentecostalismo un partido político, bueno, ya lo habíamos nombrado, controlado por líderes que manipulan a la membresía? ¿Verdadero, falso? ¿Por qué? No, es falso, pero Ujú. que existen situaciones en las que eso ocurre, sí, ocurre en situaciones, pero no es algo que se puede generalizar, ni se debe generalizar tampoco. A nivel del pentecostalismo, cuando alguien habla con otras personas, mayoritariamente las experiencias pentecostales se atribuyen a cuestiones psicológicas. La pregunta en sí sería, ¿son falsas o meramente psicológicas las experiencias que experimentan las personas en cultos pentecostales? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensa? No, eso es falso, ¿no? Es falso, porque uno tendría que participar en la experiencia, vivir la experiencia, para decir, no es que, como una vez me preguntaron en Centroamérica, ¿no? No es que el pentecostal cuando está tomado por el espíritu se desdobla en dos, es un esquizofrénico. Para preguntar, uno tiene plena conciencia de quién es y qué es lo que está ocurriendo. Claro, claro. Bien, bien. Vamos entonces a otro comentario que hay por acá. También hay un saludo desde Chile y pongo este comentario, los que se animen a comentar, de Alicia, dice, el problema es que si pensamos diferente en el tema político, ese es el problema. Te excluyen de todo, te tachan de comunista, estás dentro de la iglesia pero excluido de enseñar, de predicar, de ayudar en la toma de decisiones importante, aun cuando eres parte del liderazgo. Yo diría que todo depende de qué dices, cómo lo dices, dónde lo dices y ante quiénes lo dices. Uno tiene que ser muy sabio, muy prudente para decir las cosas, ¿no? No es que uno sea hipócrita, sino que uno tiene que saber decir las cosas con respeto, pero también con convicción. Pero sí es cierto, o sea, que cuando uno se sale del marco institucional y se atreve a pensar distinto, es muy probable que te empiecen a excluir. Puede pasar. A mí me ha pasado y le ha pasado también a otros. Cuesta, cuesta muchísimo ganarse el respeto y que tu voz sea escuchada. Y uno tiene que ser siempre coherente. Jamás, jamás prestarse a los dobles discursos o al acomodo. La coherencia de vida es muy importante para mí. Finalmente uno se gana el respeto y su palabra es escuchada porque está acompañada de la coherencia de vida o lo que decimos el buen testimonio. Por eso decía, ¿no? Todo depende de cómo lo digas, frente a quienes tú lo digas y qué cosa es lo que tú estás buscando también. Entonces, pero que va a pasar, es parte del costo. No debería ser así, pero ocurre y es muy lamentable que eso pase. He conocido a hombres y mujeres brillantes, pentecostales, brillantes, que por atreverse a pensar distinto, simplemente los embarraron o los excluyeron, ¿no? Y eso es un dolor muy grande cuando eso pasa, aprovechándose de la autoridad que uno tiene cuando se enseñorea sobre otro. Es un mal uso, un pésimo uso de la autoridad que San Pablo advierte bastante, ¿no? Sobre eso en sus cartas a los Corintios, ¿no? Jamás debería hacerse eso. Lamentable. Pastor, ya que el comentario fue de una mujer, eh, ¿cómo es el rol de la mujer en el pentecostalismo latinoamericano? Y sí, empecemos con eso. ¿Cómo es? ¿Por qué sí es vital, importante? Bueno, solamente piensen ¿quiénes comienzan las escuelas dominicales, las obras pioneras o las avanzadas o las nuevas iglesias? ¿Quiénes trabajan para construir
templos para comprar terrenos. Las mujeres, ¿no? Sí. Que el factor de la presencia de la mujer es muy importante de el inicio del pentecostalismo. El pentecostalismo no fuera lo que hoy es sin la participación de la mujer. El gran problema es que cuando el tiempo fue pasando, a la mujer la relegamos a un papel secundario. Es un asunto nuestro, o sea, nosotros hemos desnivelado lo que el Espíritu niveló y hemos excluido a quienes el Espíritu nunca excluye. Excepto, me parece a mí, que en la iglesia cuadrangular, donde la mujer sí puede llegar a los puestos más altos, el resto del movimiento pentecostal tiene a la mujer subordinada. Le pone un techo y no permite que de ese techo avance, ¿no? Pero así no fue el pentecostalismo en sus inicios. Así tampoco fue la comunidad de Jesús. Así tampoco fueron las primeras comunidades de discípulos hasta el siglo III. Era muy distinto el papel de la mujer. El problema somos nosotros, no la mujer, y tampoco Dios. Somos nosotros los que marginamos, los que vimos, los que ninguneamos, los que tapamos la boca. Pero ahí están las mujeres. Con o sin poder, hacen lo que los hombres no siempre hacemos. Y están siempre en primera línea en cualquier situación, en cualquier dimensión de cualquier iglesia, siempre están en primera línea. La pregunta es, ¿por qué será? Y todos, casi todos van a decir que en la composición social del pentecostalismo y del movimiento evangélico en general, la mujer está por encima del 50%. Pero el poder no lo tienen ellas. El poder real, ¿no? No lo tienen ellos. No, en realidad el poder real sí lo tienen. El otro poder es el que no lo tiene, ¿no? Ajá, invisible. Así es, uno se da cuenta en las denominaciones que siempre sus representantes son hombres y pues creo que esa pregunta ya queda resuelta con lo que acabas de decir. Vamos a pasar entonces a la sección final de nuestra entrevista, aprendiendo un montón. Aquí en los comentarios felicitan al pastor desde Cartagena, si mal no estoy, por allá, en las costas colombianas. Y vamos a entrar en una parte de consejos. Los consejos, sabemos que el pastor ha tenido un camino largo, como ya nos contó desde el inicio, ha tenido un diálogo muy largo, tiene unos libros muy interesantes que ahorita vamos a hablar al finalizar un poco de ellos. Yo tengo solo 2, pero son muchos más para recomendarlos. Y el primer consejo que estamos aquí, ya hemos rodeado cerca de las 40 personas intermitentes, hemos estado, más las personas que lo vayan a ver. El consejo es para los jóvenes pentecostales. ¿Qué consejo le da el pastor Darío López a los jóvenes pentecostales que están ahora, que quieren saber sobre sus raíces, que quieren aprender, que quieren seguir? Y qué cosa es fundamental para que sigan creciendo en su fe pentecostal? Bueno, me atrevería a darles solo 2 consejos. Que hagan el esfuerzo de investigar las fuentes de su herencia. Así que vayan a las fuentes primarias. Que busquen en la historia y en la teología cómo nació, cómo germinó, cómo se fue manufacturando lo que hoy conocemos como pentecostalismo. Y para eso, lamentablemente, hay que leer en inglés, porque ahí están las fuentes, ¿no? Pero es muy importante que uno pueda bucear en esas fuentes. El segundo consejo que me atrevería a darles es el siguiente, que lo escuché, si no estoy equivocado, en 1991, de labios de don José Miguel Bonino, en un encuentro en Quito, Ecuador, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Si ustedes saben quién fue don José Miguel Bonino, entonces podrán captar la idea, ¿no? Él, que era el decano de los teólogos latinoamericanos, una persona muy conocida, ampliamente conocida. Estábamos ahí un grupo de jóvenes, muy diversos. Él nos dijo, nunca se peleen con la iglesia. No cometan el error de mi generación. Nunca se peleen con la iglesia. Es el consejo que les doy. Militen en su iglesia. Aguanten o soporten
todas aquellas cosas que son insoportables e inaguantables. A mí me costó muchísimo. Fui obispo nacional de mi iglesia o superintendente de mi iglesia por 6 años, pero luego de un largo periodo. Y creo que me gané el respeto de pentecostales y de no pentecostales, porque en 5 ocasiones fui también el presidente de lo que en Colombia es la Confederación Evangélica de Colombia, en el Perú es Concilio Nacional Evangélico del Perú. En 5 periodos, de 2 años cada uno. Entonces, pero me costó. Me dijeron todo. Desde rojo, rabanito, caviar, infiltrado, todo. Pero uno tiene que aprender capacidad de soporte y nunca pelearse. Pelearse en el mal sentido de la palabra, decir, me rompo, me largo, me voy. Hay que tener capacidad de aguante, de soporte y, como le dije hace buen rato, coherencia de vida. Si ustedes recuperan sus raíces, conocen bien su identidad, está su identidad bien galvanizada, bien fortalecida, entonces ustedes tienen un techo alto y un trecho largo para caminar. Pero, por favor, nunca se peleen con la iglesia. La iglesia, por más desfigurada que esté y por más problemas que tenga, es la iglesia. Como una vez escuché decir a un sacerdote católico, la iglesia puede hacer lo que sea, pero es mi madre. Y yo jamás voy a hablar mal de mi madre. Hay que saber vivir la vida en el Señor, en el Espíritu, de la mejor manera posible. Que duele, duele. Pero porque duele es que se ama. Y porque se ama es que uno debe luchar para que sea distinto. Así que ánimo, compañeros y compañeras de peregrinaje. En ustedes no solamente está el presente, sino está ahí el futuro, que puede ser muy distinto. Don José Miguel Munino decía eso, ¿no? Que el pentecostalismo es justamente el futuro de la iglesia. Y Juan Amacay, el ilustre misionero presbiteriano, soñaba con una iglesia evangélica renovada pentecostalmente. O sea, con un pentecostalismo mucho más situado en su contexto. Bueno, muchas gracias por este privilegio de conversar con ustedes. No, pastor, gracias a usted, a su amabilidad, a tomarse el tiempo de dejarse escuchar, imagínese, y de darnos estos consejos que de verdad, después de ver lo que sucede, digamos, en las redes, de ver jóvenes, la mayoría de veces diciendo yo fui pentecostal, yo era pentecostal y por esta razón o por otra razón ahora estoy en otro lugar, que también siguen siendo cristianos, gracias a Dios por ello, pero que se apropien de esto y más con los consejos del pastor. También queremos recomendar algunos libros. Yo lastimosamente solo tengo 2, uno una participación, y este es uno que tengo, La misión liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, la 3ª edición, y importante la editorial, por decirlo así, que es Ediciones Puma. Allí pueden encontrar muchos libros del pastor Darío. Tengo otros 2 en digital, que es el Pentecostalismo y Misión Integral, y el que rifamos esta semana, rifamos un libro virtual para que las personas se animaran a la fiesta del Espíritu. Lo rifamos esta semana virtual para que lo tuvieran. Se lo ganó un chico, un seguidor de la página. Y también tengo este libro, bueno, es un comentario, pero en el cual participa el pastor, muy reciente. Precisamente lo presentaron en Medellín para el Langham el año pasado, el encuentro de Langham, y aquí están los comentarios de Hechos y de Lucas por parte del pastor Darío. De verdad, hay muchos más libros acerca de política y de otros temas. Y bueno, de verdad agradecido, pastor, que haya estado con nosotros estos 50 minutos que pudimos aprender un montón. También agradecido por creer en los jóvenes, por creer que los jóvenes tenemos mucho que aportarle y que se puede cambiar esto que puede estar sucediendo malo en el pentecostalismo y podemos mejorar en nuestras diferentes iglesias. Pastor, por favor, ¿podría darnos su despedida, sus palabras, y con esto finalizamos el en vivo del día de hoy?
cuando se mencionó que conociste y conoces a muchos que decían, he sido pentecostal, me hizo recordar el tiempo, no sé si hace 3 años o 4, que estuve en Medellín en un evento de Lanca. Me Sí, invitaron a exposiciones sobre hechos, ¿no? Y recuerdo que sí. como me dieron permiso para comportarme como pentecostal, entonces hubo pues manifestación pentecostal en un seminario de corte bautista presbiteriano, ¿no? Que era, primero estaban asustados algunos, pero luego de ese evento se me acercaron varios pentecostales jóvenes, especialmente que habían dejado de ser pentecostales. Y luego de ese evento volvieron al redil, o sea, Oh, volvieron ¿qué? porque se dieron cuenta que, no, que el pentecostal no se pelea con la academia, que uno puede ser un buen académico y ser un buen un pentecostal. O sea que Amén. no hay por qué dejar de hacer eso. O sea, a mí ese evento para mí fue muy significativo. Conocí a personas muy queridas que ahora son muy buenos amigos, ¿no? Hay uno de ellos, por ejemplo, que está haciendo su tesis doctoral en una universidad católica, es muy interesante, un joven que, y así, conocí a varios, ¿no? Que me pareció interesantísimo, Chévere. en realidad. Así que, y en Chile, no hace mucho, el año pasado también conocí así a varios jóvenes muy entusiastas, pentecostales, ahí, que me parece a mí formidable, que se reúnen en una red teológica de estudiantes, que es muy interesante, es un esfuerzo muy valioso, ¿no? Y ahí también Buenísimo. vi ahí el fervor, el ser pentecostal, pero a la vez también usar la mente para la gloria del Señor. Muchas gracias, Así es. abrazo para ustedes. Ha sido un placer y una alegría compartir este breve tiempo con ustedes. Gracias. Entonces nos despedimos del live en Facebook y con esto finalizamos el día de hoy.